Gracia y paz, santos. Este es el audio número 5 de la serie La preparación de los sacerdotes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. El Eterno no tiene necesidad de explicar o de explicarnos o justificar lo que hace o cómo prepara a los sacerdotes, porque Él actúa por su soberanía y para completar su propósito predeterminado y eterno. Sin embargo, cuando se trata de consagración, Él actúa con permiso soberano nuestro. Él atrae, pero no arrastra. Es decir, no parece arrastrar a las almas que no quieren ser procesadas. Escribió el salmista una frase que completa muy bien esto: me deleito en hacer tu voluntad. Ese es el enfoque de la consagración, y eso es algo que se produce cuando aquel que se deleita crece en nosotros. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, podríamos llamarle como el primer ejercicio, algo inicial en la entrega de consagración. Pero ciertamente no es el último ejercicio. Pero realmente tenemos que comenzar en algún lugar nuestra experiencia de consagración. En otras palabras, la consagración no es otra doctrina para poner en la lista de doctrinas, para predicar, con la cual debemos estar de acuerdo en nuestra mente y aprenderla y reconocerla como válida y aún enseñarla. No, la consagración es una realidad que cambia la vida y toca al nuevo hombre interior y cada experiencia posterior. Después de que todo comience como una transformación interna, debe sacar de nuestra mente todo pensamiento del yo en retirada, porque esa no es la voz de Dios. Decídete, amado, antes de hacerlo. Será necesario, porque lo verás hasta el final en todo el proceso. Hay muchos estudios que se enfocan en la consagración del hombre exterior. Y si bien, como decimos, se enfocan en el hombre exterior, son muy beneficiosos para comprender la consagración del nuevo hombre interior. Recomendamos algunos de estos estudios del tabernáculo que tal vez ayudarán para que todo se vuelva un poco más claro. Pueden verlos y recomendamos que consulte la página de Eternal Vision Ministry, todojunto.com, www.eternalvisionministry.com. Ahora bien, la consagración de la oreja es un gran tema en la Biblia, pero no es necesario enumerar todos los versículos relacionados con la oreja. ¿Por qué? Porque esto no es un estudio bíblico de oídos, sino la consagración de los oídos para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, el acceso a la mente natural es a través del oído natural, pero ahora no estamos pensando en absoluto en el hombre exterior. Por lo tanto, debe haber oídos internos que se están desarrollando y sean capaces de diferenciar qué voz está hablando. Debe haber un desarrollo y una participación de la mente de Cristo, que tiene oídos espirituales, los de Cristo, que son ahora nuestros oídos, y debe estar en proceso. Debemos estar experimentando el desarrollo de esos ojos y oídos espirituales. Entonces, el hombre interior debe desarrollarse lo suficiente para obedecer la clara voz del gran pastor de las ovejas. Pero el término ovejas en bocas del Señor, cuando el Señor lo citó, cuando hablaba de mis ovejas en su boca, esto no se refiere a un rebaño exterior, como pensamos un pastor con unas ovejas, y es lo que vemos en documentales y en cosas. No. En boca del Señor no es un rebaño exterior que están allí sentados o alineados todos los domingos en los bancos para escuchar un mensaje desde el púlpito y aquello es lo que le llaman la voz de Dios. No, las ovejas
son aquellas capaces, según lo que el Señor dice, capaces de escuchar su voz y obedecer. Sus ovejas también saben o deben saber la diferencia y no seguir la voz de un extraño, incluso si el extraño está en el púlpito. Vamos a leer esto en Juan 10, 2 al 5, y vamos a ver aquí lo que dice el Señor, no lo que imaginamos. Vamos a oír con los oídos espirituales, con mucha claridad lo que Él dice, es su regla. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A Él abre el portero y las ovejas oyen su voz, y Él llama a sus ovejas por nombre y las saca fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y en versículo 5 leemos: y al extraño simplemente no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amados, podemos definirnos como que la Biblia es nuestra regla y la Biblia es todo para nosotros y es el centro de todo lo que creemos. Pero si nosotros usamos la Biblia, la Escritura, sin adornos o sin ideas humanas, estamos hablando de esta porción que acabamos de leer, sin conclusiones doctrinales, para definir lo que son ovejas, o sea, solo la regla bíblica que acabamos de leer, es claro, muy claro, que las miles de personas que asisten al edificio cada domingo no son consideradas ovejas, a menos que, como lo aclara él cuando dijo mis ovejas, a menos que escuchen su voz y lo sigan, y también como agrega acerca de sus ovejas, que saben que no deben seguir la voz de los extraños, reconocen la voz de los extraños y no la siguen. Y esto es, amado, lo que dice la Escritura. Esto es lo que dijo el Señor mismo. Y si esto es lo que dice el cristiano que se considera, o el cristianismo que se considera normal, entonces no debería ofender a nadie si señalamos que lo que se considera como normal dentro del cristianismo es en realidad subnormal e incluso puede ser señalado como no cristiano. Hay dos características allí dichas por el Señor que definen sus ovejas. Y no debe ser tampoco considerado como complicado si usamos la consagración de los sacerdotes y la sangre de ordenación sobre la oreja de cada oveja para abrir el oído, solo para poderlas calificar como ovejas. Si tenemos 1000 personas que asisten a nuestras reuniones, pero no escuchan su voz, ¿cómo se supone que debemos evaluar nuestro trabajo? Somos simplemente extraños en el púlpito, hablando cosas comunes, letras que solo hacen cosquillas en los oídos de nuestras congregaciones. Si el mensaje del reino de consagración es demasiado difícil, o sea, al ser escuchado, se oye como demasiado difícil para una congregación, ¿cómo debemos evaluar a esa congregación? Nuestra teoría es esta, amado, que pasar la vida construyendo con madera, heno y hojarasca ni siquiera es un ministerio inteligente, sino un abordaje de la actividad sin sentido de los que son verdaderamente ignorantes. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.